Mis queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis amores, como siempre, yo estoy escogiendo algo que cada día les pueda interesar más a ustedes para que podamos abrir nuestros ojitos, para que podamos entender lo que estamos viviendo y para que podamos rectificar, corregir nuestros errores. Porque quiero compartirles algo muy hermoso para mí. Cada vez que algún ser humano, algún hijo mío me dice, madre, me he dado cuenta que he estado bien equivocada, me he dado cuenta que tengo que corregir, me he dado cuenta que yo no quiero que mi hijo me juzgue cuando yo esté grande por todo lo que estoy haciendo mal ahora. Y he comprendido que yo también quiero llenar mi lámpara con aceite. Ustedes no se dan cuenta lo que en ese momento yo siento. Es como, ¿qué les puedo decir? Lo viví anoche. Alguien me lo dijo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, de alegría, porque vi que uno de mis hijos que estaba perdido se está encontrando y está decidiendo cambiar. Eso es muy bueno, mis amores. Hay varios hijos míos que han estado en el lugar equivocado y que gracias a que todos los días hablamos sobre estas cosas están despertando. Y eso me llena de alegría, de saber que puedo compartirles a ustedes las cosas y ustedes pueden reflexionar, pueden investigar y pueden darse cuenta si estaban haciendo las cosas bien o si las tienen que corregir. Ahora yo quiero decirles que de ustedes depende lograrlo. No es mi labor. Yo siempre cumplo con compartir las cosas que yo veo que son importantes para que podamos abrir nuestros ojitos. Y ahora son ustedes los que tienen que decidir si deciden cambiar o si quieren seguir viviendo como hasta ahora. Son ustedes los que deciden, mis corazones preciosos. Yo solo me limito, perdón, se me ha caído mi mouse, a compartirles lo que yo creo que es sano y bueno para ustedes, mis amores, porque algo está ocurriendo en la tierra en este preciso momento. Y la mayoría de los creyentes no tiene idea de lo que realmente significa todo esto. Pensemos en las grietas que se abren en los suelos por todo lado. Los mares andan muy agitados, con una violencia inusual, y los cielos muestran señales que ninguna generación anterior había visto con esa intensidad. Los terremotos se multiplican en lugares donde nunca antes habían sucedido. Sí, ustedes ya se han dado cuenta de eso. Las naciones tiemblan, los gobernantes se confunden, las economías colapsan, una tras otra, como fichas de dominó, cayendo en cadena. Y mientras todo esto sucede frente a nuestros propios ojos, un profeta escribió algo muy importante, ya ustedes saben quién es. En la Biblia etíope, él dejó algo muy hermoso para todos nosotros, hace más de 2600 años. Y ya lo había descrito con exactitud aterradora, lo que estás viviendo. Pero también ha habido otros profetas que también en esa época, en ese tiempo, han escrito todo esto, mis amores. Y también está en la Biblia etíope. Y ahora nos vamos a referir al profeta Isaías y lo que él escribió en el capítulo 24 de su libro. No es poesía, no es una metáfora, mis amores, no es una advertencia simbólica para un pueblo antiguo. Es una sentencia que fue sellada en el tiempo, destinada a ser leída y entendida en un momento específico de la historia. Ese momento, mis amores, es ahora. Pero lo que vas a descubrir en este estudio no es solamente lo que Isaías vio, porque existe una conexión que casi nadie
atrasado entre lo que Isaías descubrió y lo que Enoc había revelado siglos más antes. Existe un hilo invisible que une los cielos con la tierra, la historia con el presente, la profecía con el titular de noticias que leíste esta mañana. Y tú no te das cuenta de nada, mi corazón. Sigues con los ojitos cerrados. Pero ahora viene. ¿Por qué va a cambiar la forma en que miras el mundo ahora? Vamos a hablar sobre Isaías, que en el capítulo 24 no fue escrito en el contexto de una guerra local, ni en un juicio parcial sobre una nación específica. Isaías utilizó una palabra en hebreo que los traductores han vestido de diversas maneras, porque en su sentido más preciso significa que la tierra, en su totalidad, el orbe habitado, la esfera completa de la creación humana. Isaías no estaba describiendo la caída de Babilonia, aunque también lo profetizó sobre eso, sí, pero no estaba describiendo la caída de Asiria, aunque también él habló de sanación con precisión asombrosa. En el capítulo 24, Isaías levantó la mirada mucho más lejos y vio algo que lo dejó sin palabras. Vio el fin de una era, vio el colapso de un orden mundial, vio la tierra vacía, desolada, devastada, vuelta al revés. Y lo que es más perturbador todavía, mis amores, vio las razones detrás de ese colapso. Razones que no tienen nada que ver con el clima, con la geopolítica, con las ambiciones humanas. Las razones que Isaías identificó son espirituales, son contracturales, son el resultado de una violación de un pacto que muy pocos reconocen como vigente. Y aquí es donde la mayoría de los creyentes comete un grave error. No puede contarles la comprensión completa de los tiempos en que vivimos, dice el profeta en el primer versículo de ese capítulo 24, que el Señor vaciará la tierra y la desolará, que transformará su superficie y dispersará a sus habitantes. Esas 4 acciones, vaciar, desolar, transformar y dispersar, no son una lista poética, mis corazones. Son una secuencia, son 4 fases de un proceso que ya comenzó. Porque no me vas a decir que no te das cuenta todo lo que está sucediendo en el mundo. Pon atención a lo que está ocurriendo ahora. En este año, en este periodo, vas a encontrar esas 4 fases que están activas simultáneamente, pero nadie quiere entenderlo. A mí hoy día me dijeron, sí, en el 2012 dijeron el fin del mundo, en el 2000 me dijeron que se iba a acabar el mundo, pero nunca se va a acabar, nunca va a pasar, nunca va a suceder nada, porque siempre lo dicen, pero no se cumple. Mis amores, esas personas no lo aceptan porque quieren seguir viviendo su mundo material, su mundo celular, su mundo televisión, su mundo sexual, su mundo corrompido, vamos a decir así, y viven muy felices. Quieren y creen que porque dicen eso no va a suceder. Mis amores preciosos, yo creo que ya debemos hacer un hincapié y ponernos de pie y analizar lo que estamos haciendo, porque ya el vaciamiento, como dice Isaías, ya está en marcha. Sí, y simultáneamente. Las migraciones masivas, ¿piensas en eso? Ya están ocurriendo en América Latina, en el Medio Oriente, en África, en Europa. No son simplemente fenómenos sociológicos, son el inicio de la dispersión que Isaías describió. Las ciudades que fueron prósperas se están vaciando, los pueblos se están quebrando y los jóvenes, bueno, y las iglesias también se están vaciando de las personas, pero
llenando de doctrinas extrañas en las iglesias. El vaciamiento no es solo demográfico, es espiritual, es moral, es cultural y se conecta directamente con lo que viene después en el texto de Isaías. Si piensas que todo esto es coincidencia, mi corazón, te estás equivocando. Espera, porque lo que Isaías escribió a continuación es todavía más perturbador. El profeta declaró que lo que vendría no haría distinción entre el sacerdote y el pueblo, entre el siervo y el amo, entre la que compra y la que vende, entre el que presta y el que pide prestado, entre el que recibe intereses y el que lo paga. Esta declaración es muy radical. Isaías estaba diciendo que la convulsión que viene no respeta jerarquías sociales, no respeta posición religiosa, no respeta riqueza acumulada, no respeta influencias políticas, porque lo que viene a todos por igual, y eso debería hacernos pensar en algo que muchos dentro de la iglesia prefieren no escuchar. La posición religiosa no garantiza protección automática, por favor. Tener un título de pastor, de diácono, de líder, de célula, de solista, de coro, de maestro, de la escuela dominical, de predicador reconocido, no te pone en una categoría especial. No. Intocable, no. Frente a lo que Dios está haciendo, la santidad personal, la obediencia genuina, la relación íntima con el Padre, eso es lo que marca la diferencia. Y Isaías lo vio con una claridad que nos avergüenza, mis amores, por ahora. Pero existe algo todavía más serio que tú necesitas conocer. Y está en los versículos 5 y 6. En ese mismo capítulo, aquí está la clave de la mayoría, porque la mayoría ignora todo eso. Dice Isaías que la tierra fue contaminada bajo sus moradores que traspasaron las leyes, que violaron el estatuto, que quebrantaron el pacto sempiterno, y por eso la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Esa frase, el pacto sempiterno, es el corazón de todo este capítulo y es el puente que conecta Isaías 24 con algo que enoja de una manera que estremece el alma, porque ese pacto sempiterno no es solamente el pacto de la ley mosaica. Los estudiosos bíblicos más serios coinciden que esa frase apunta al pacto noético, al acuerdo establecido entre Dios y toda la humanidad después del diluvio. Ese pacto que Dios juró con Noé y con toda la tierra cuando el arco iris apareció en los cielos, ese pacto tenía condiciones y la humanidad las ha violado sistemáticamente. Pero hay algo más en esa frase que la mayoría de los predicadores nunca menciona desde sus púlpitos. Enoch habló de ese pacto sempiterno mucho antes que Noé en el libro de Enoch. En los fragmentos que han sobrevivido y que fueron reconocidos como escritura sagrada por la iglesia primitiva, por los apóstoles, por Judas, que citó directamente de este libro en su epístola. Enoch describió el momento en que los vigilantes violaron el orden celestial, y esa violación fue precisamente una ruptura del pacto establecido en los cielos desde antes de la creación del mundo. ¿Sí? ¿Te estás dándote cuenta de todo esto, mi corazón? Quiero que comprendas, mi corazón, que todas estas profecías están activas hoy. Los vigilantes eran seres celestiales, hijos de Dios, como los llaman en Génesis 6, que descendieron sobre el monte Hermón y tomaron para sí mujeres de entre los hombres, transgrediendo el límite que separa lo celestial de lo terrenal, lo eterno de lo temporal, lo espiritual de lo físico. Esa transgresión produjo los Nefilim, esos seres híbridos que llenaron la tierra de violencia y corrupción. Pero lo que no reveló y que conecta directamente con Isaías 24, que esa transgresión no fue solo un pecado moral, fue una ruptura contractual.
fue la violación de un estatuto que regía el orden de los cielos y de la tierra. Y Dios respondió con el diluvio, que limpió la tierra, pero antes de hacerlo, antes de que las aguas cayeran, Enoc fue llevado arriba, fue elevado a través de los cielos. Enoc vio los 7 cielos y en ese recorrido comprendió algo que le fue entregado para transmitirlo a las generaciones futuras. Le fue entregado un mensaje que debía llegar hasta el tiempo del fin. Ahora, Enoc lo dice con sus propias palabras. En el texto que lleva su nombre, no escribió para los de su generación, no. Escribió para los elegidos que vivirían estos últimos días, o sea, nosotros. Y que Isaías describe en el capítulo 24 es el cumplimiento de aquello que Enoc anticipó. Pero esto no es todo, mis amores, porque lo que viene ahora en el texto de Isaías revela algo que muy pocos han conectado con los eventos actuales. Y en los versículos 7 al 13 de Isaías describe un colapso de la alegría humana. Dice que la nueva viña se languideció, que cesó el regocijo de los panderos, que dejó el bullicio de los que se alegran, que se apagó el gozo del arpa. Los festines que habían llenado las ciudades se convirtieron en silencio, y el vino que había sido símbolo de abundancia se agotó. Ahora escucha esto con mucho cuidado, mi corazón, porque esto no es un dato antiguo. Esto es un espejo de lo que está ocurriendo en este mismo momento. Las generaciones más jóvenes están reportando niveles históricos de depresión, de ansiedad, de soledad. Las tasas de suicidio en toda América Latina. Y ya todos sabemos que han aumentado de manera alarmante en estos últimos años la industria del entretenimiento, que debería ser el gran generador de alegría artificial en nuestra cultura, pues está en crisis y los grandes eventos masivos enfrentan cancelaciones, protestas, conflictos, y en los países hispanos, donde las celebraciones familiares siempre fue un pilar de la cultura, ese pilar está siendo erosionado por la migración, por la pobreza, por la desintegración del núcleo familiar. Es triste, pero eso es cierto. A veces no se puede uno reunir con la familia porque no hay dinero para atenderlos, ni cocinarles, ni traerlos al hogar para compartir y estar en un momento feliz. Todo esto se está cumpliendo al pie de la letra. Sí, mis amores, está frente a tus ojos, sin que la mayoría de las personas lo reconozcan. Por lo que realmente es la ciudad de la soledad que fue destruida. Dice el profeta en el versículo 10, y esa expresión ya, la ciudad de la soledad, no es una referencia a una ciudad geográfica específica, es una imagen del sistema humano que construyó su prosperidad al margen de Dios. Porque hay muchos que se han dedicado a ganar dinero, a tener plata, a comprarse carros, cosas que te llenan materialmente la vida. Pero no eres próspera haciendo el bien para los demás. No eres próspero en ese. Hay muchos seres humanos que se han dedicado a prosperar al margen de Dios. Porque la ciudad que edificó su grandeza sobre la violación del pacto, sempiternó, la ciudad que confundió el ruido de la plenitud, la actividad con el propósito del progreso tecnológico, con la sabiduría, y esa ciudad está siendo vaciada por dentro, antes de ser vaciada por fuera. Primero se vacía el alma, luego se vacía la calle, pero aquí llega algo que muy pocos han notado y que lo cambia todo. En los versículos 14 al 16, Isaías hace un giro inesperado en el texto. En medio de toda esa desolación, en medio de ese cuadro de vaciamiento y colapso, de repente aparentemente aparecen voces que alaban, voces que gritan.
desde el mar, voces que se levantan desde el oriente y desde el occidente, glorificando al justo. Y Isaías dice que desde los confines de la tierra escuchó cantos que decían, glorias al justo. Ese detalle es extraordinario, porque significa que en el momento de mayor oscuridad de la historia humana, en el momento en que el pacto sempiterno es juzgado, en el momento en que la tierra es vaciada y sacudida, existe un remanente en mis corazones. Existe un grupo de personas que no se sumó al sistema, un grupo que mantuvo el pacto, un grupo que en medio de la desolación levanta la voz para glorificar a Dios. Esos son los elegidos, esos son los despiertos, los que no vio desde lejos, los que Daniel describió como entendidos que brillarán como el resplandor del firmamento, los que Jesús dijo que si el tiempo no fuera acortado, ninguna carne sería salva, pero por causa de los elegidos, de los escogidos, de los remanentes, esos días serán acortados. Si estás viendo este video en este momento, pues hay una posibilidad muy real, mi corazón, de que tú seas parte de ese remanente. Sí, yo sé que sí. Porque si tú estás siguiéndome y estás haciendo las cosas que yo te dirijo, es por eso que tú tienes que reconocer, sí, que tú eres parte de eso, y lo eres. Y la verdad, cuando la escuchas, ha sido para ti, para mí, una fuente de fortaleza espiritual. Por eso es necesario que te mantengas despierto. Por eso yo te comparto todos los días estas revelaciones, que ya están por venir. Pues estamos en uno de los momentos más críticos de la historia profética, pero el texto de Isaías tiene todavía una revelación que no has escuchado, mi corazón, y que conecta con todo lo anterior de una manera que va a sacudir tu comprensión. En los versículos 16 y 17, después de su breve destello de alabanza, Isaías hace algo inusual. Se detiene y dice, pero yo dije, flaqueza es mía. Flaqueza es mía, ay de mí. Y después continúa con la descripción del juicio. Esa interrupción del profeta es reveladora. Isaías estaba viendo la visión y en un momento dado no pudo continuar. El peso de lo que estaba viendo lo quebró. Y eso nos dice algo sobre la naturaleza de lo que está por venir. No es algo que debe inspirarnos curiosidad, no. Curiosidad académica solamente es algo que debería producir en nosotros lo mismo que produjo en Isaías en ese momento, una reverencia profunda, una conciencia aguda de nuestra propia fragilidad. La humanidad que nos lleva a postrarnos ante el Dios que controla el desarrollo de la historia y que luego continúa el profeta declarando que el terror, el hoyo y el lazo estaban sobre los moradores de la tierra. El terror desde arriba, el hoyo desde abajo, el lazo desde adelante. No hay escape horizontal. La única dirección disponible para el ser humano en este momento es la vertical, arriba hacia Dios. Sí, yo creo que sí entiendes que es la única dirección de escape en los últimos tiempos y va a suceder porque estamos en las puertas del arrebatamiento. Tienes que entender la única manera de poder escapar. Así es que tienes que despertar sí o sí, mi corazón. En los últimos tiempos tenemos solamente ese escape que es hacia Dios. Aquí es donde Enoch nos dice en esta escena, porque en sus escritos Enoch vio los cielos que recorrió durante su traslación, el primer cielo que es el firmamento visible, donde se mueven las nubes y los fenómenos atmosféricos. En el segundo cielo, donde encontró seres de oscuridad en espera del juicio. En el tercer cielo, que contiene tanto un lugar de deleite para los justos como un lugar de tormento para los impíos. El cuarto cielo, con sus coros de ángeles,
y sus ciclos de sol y la luna. Entonces, mis amores, Enoc nos ha ido narrando poco a poco. En el quinto cielo, donde Enoc vio a los vigilantes que no habían descendido con los que transgredieron, los que permanecieron en su lugar, los que cumplieron el pacto sempiterno. En el sexto cielo, con los 7 grupos de ángeles que supervisan el orden creado y registran cada acción humana. Y en el séptimo cielo, donde Enoc entró ante la presencia de Dios. Ahora conecta con lo que Isaías dice en el versículo 21 de ese capítulo 24. Dice el profeta que en ese día el Señor castigará al ejército de los cielos en el cielo y a los reyes de la tierra sobre la tierra, el ejército de los cielos en el cielo, seres espirituales con autoridad, los príncipes de las tinieblas que Pablo describió en Efesios 6 como potestades, dominios, gobernadores de las tinieblas de ese siglo, los mismos que no vio confinados en el segundo cielo, esperando su juicio. Isaías está diciendo que ese juicio finalmente llegará y la coincidirá con el juicio sobre los reyes de la tierra, el juicio espiritual, el juicio político ocurriendo simultáneamente. Entonces, el cielo y la tierra siendo limpiados al mismo tiempo. Ese es el alcance de lo que Isaías 24 describe, pero lo que más impresiona no es la magnitud del juicio, lo que más impresiona a mi corazón es la precisión con lo que las señales están apareciendo en nuestro tiempo. Considera lo que está ocurriendo en Israel. En este momento de tantas tensiones, en el Medio Oriente han escalado a niveles que geopolíticamente no tienen precedente. En la historia moderna de esta región, Irán ha declarado abiertamente sus intenciones y Rusia, ¿dónde está? Me he quedado. ¿Dónde están mis amores? Espérenme, mi corazón es precioso. Ya. Mantiene presencia activa en Siria y las naciones que Ezequiel 38 identifica como la parte de la confederación del Gof y Magog están posesionándose con una sincronía que resulta imposible de explicar y solo en términos de interés geopolíticos. Hay algo más detrás de todos estos movimientos. Hay una dirección musical, una dirección que los trasciende. Hay una mano invisible que está moviendo las piezas del tablero. Sí, y esa mano no es la de un presidente, ni la de un general, ni la de un consejo de seguridad. Es la mano de Dios que declaró el fin desde el principio. Un Dios que le dio a Isaías una visión en el siglo 8 antes de Cristo. ¿Me están entendiendo todo esto, mis corazones? Está fuerte, pero es cierto. Y le dijo, escribe esto porque llegará el momento en que los que estén vivos en la tierra van a reconocer esto y van a saber que yo soy el Señor. Y la señal de Isaías 24 que más debe llamarnos la atención en este momento es la que aparece en el versículo 19 y 20, que dice el profeta que la tierra se quiebra. Ay, mis amores, esto sí es bien fuerte. Pero nada podemos hacer, mis corazones, yo sigo narrándoles. Del todo, que la tierra se sacude enteramente, que la tierra vacía mucho. Vacila mucho, que la tierra titubea como un ebrio, que es removida como una choza, y que su transgresión pesa sobre ella, que caerá y no volverá a levantarse. Ahora bien, mi corazón, ¿qué me dices de todo esto? ¿Crees que todo esto es casual? Que podría parecer que esto es simplemente un lenguaje poético para describir
terremotos, pero los geólogos nos monitorean la actividad sísmica del planeta. Está publicado datos que deberían alarmar a cualquiera, pero sin embargo, todos seguimos igual. Es como si nadie estuviera diciendo, es como si nosotros no entendiéramos que nuestro Padre ya nos ha enviado señales proféticas mucho tiempo atrás. Y seguimos cometiendo errores y seguimos haciendo las cosas. Todo esto debería alarmar a cualquiera. El número de terremotos, la magnitud significativa ha aumentado demasiado. Las erupciones volcánicas se han vuelto más frecuentes y más intensas. Los patrones de rotación de la Tierra muestran irregularidades que los científicos están estudiando con mucha preocupación. Y lo más impresionante es que la expresión de Isaías usa que la Tierra vacilará como un ebrio y será removida como una choza. No es solo una imagen de inestabilidad física, es el contexto hebreo de ese pasaje, es una imagen de pérdida de orientación moral, de pérdida de los valores fundamentales de una sociedad que ha perdido el eje que le daba dirección y sentido. Hay una tierra que ya no sabe arriba de abajo, que ya no distingue lo recto de lo torcido, que llama al mal y al bien mal. Isaías, dicho en el capítulo 5, describió exactamente eso, y en el capítulo 24 está describiendo las consecuencias finales de este proceso que tomó generaciones en desarrollarse. Y ahora, mi amor, hay una pregunta que tú debes hacerte en este punto. Y esa pregunta, pocos te la van a hacer, porque tienen temor de la respuesta. Ahora la vamos a hacer. ¿Por qué? Pocos se atreven a formularle esta pregunta en voz alta. ¿Por qué Dios permitió que Isaías viera todo esto con tanto detalle? ¿Y por qué no guardó silencio sobre lo que vendría? ¿Por qué le dio a su profeta un cuadro tan específico, tan detallado, tan perturbador del fin de la tierra? Y la respuesta está en el propósito de la profecía bíblica. Dios no profetiza para aterrorizar. Dios no revela el futuro para paralizarnos de miedo. Dios revela el futuro, perdón, para darnos la posibilidad de prepararnos, para darnos la oportunidad de elegir, para darnos la dignidad de tomar una decisión con información completa. Y esa es exactamente la posición en la que estás tú en este momento. Por eso estás escuchando este mensaje. En un tiempo en que la Tierra manifiesta señales que Isaías describió hace más de 26,000 años, tienes detalles de ti, la evidencia, por favor, tienes delante de ti la evidencia profética, tienes el texto bíblico, tienes la historia que lo confirma, tienes las noticias actuales que lo ilustran y tienes la elección, porque la profecía de Isaías 24 no termina en el versículo 20, hay más. Y lo que viene después es lo que cambia todo. El próximo detalle es todavía más serio, mi corazón. Y es la parte en que la mayoría de las exposiciones de este capítulo lo omiten completamente. En el versículo 23, Isaías cierra el capítulo con una imagen que es al mismo tiempo la imagen más oscura y más luminosa de todo el texto. Dice el profeta que la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Esa imagen de la luna avergonzándose y el sol confundiéndose no es simplemente una descripción de fenómenos astronómicos. En el pensamiento hebreo, la luna y el sol representaban los dos grandes sistemas de gobierno del tiempo y del orden creado. La luna regía el año sagrado, el calendario de las fiestas, el ciclo del pueblo, que Dios, el sol, regía el tiempo de los gentiles, el dominio de las naciones. Y cuando Isaías dice
que ambos se avergonzarán y se confundirán en la presencia del rey. Está diciendo que todos los sistemas de poder, todos los calendarios, todas las órdenes establecidas, tanto los religiosos como los políticos, quedarán eclipsados por la gloria de quien viene a reinar. ¿Y quien viene a reinar? Es el mismo que Enoc vio desde su séptimo cielo, el mismo que Daniel vio venir en las nubes del cielo, el mismo que Juan vio en Apocalipsis con ojos con llamas de fuego y una espada de 2 filos que salía de su boca, el mismo que Pablo describió en Primera de Tesalonicenses como el que descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor Jesucristo. Y aquí llegamos a la conexión que une Isaías 24 con la doctrina del arrebatamiento, de una manera que muy pocos predicadores han articulado. Y lees Isaías 24 junto con Mateo 24, la primera de Tesalonicenses, 4 junto con segundos de Tesalonicenses, 2 junto con Apocalipsis y 6 y siguientes, empieza a ver el mosaico que cobra sentido completo, el vaciamiento de la tierra que Isaías describe, el juicio sobre los poderes celestiales y los reyes de la tierra que el profeta anuncia, y la aparición del remanente glorificador en medio de la desolación. Y la imagen final del Señor reinando en Sión con gloria, que opaca al sol y a la luna. Todo esto forma una secuencia que no es accidental. Es una narrativa profética que fue sembrada en múltiples libros de la escritura para que en el momento preciso, en el momento en que las señales alcanzarán cierto umbral, los que tuvieran oídos para oír pudieran hacerlo y pudieran unir los puntos y decir, ahora entiendo todo, dónde estamos en el mapa de la historia. Y eso es exactamente lo que estás haciendo en este mismo momento, mi corazón. Estás ubicándote, estás entendiendo dónde estamos, pero hay una dimensión en este capítulo que conecta con los escritos de Enoch de una manera que estremece el espíritu. Enoch vio a los vigilantes que cayeron y los que permanecieron fieles. Habla de los hijos de Dios que mantuvieron su posición en los cielos y que continuaron siendo instrumentos del orden divino. Y habla de un momento final en que todos los que cayeron y los que permanecieron serán testigos del juicio pleno. Ese juicio coincide con lo que Isaías describe en el versículo 21. El ejército de los cielos castigado, los poderes espirituales que han operado en rebeldía contra el orden divino están encadenados en la oscuridad, como dice Judas en su epístola, citando directamente a Enoch, serán finalmente juzgados. Ese juicio espiritual no es separable del juicio que Isaías describe sobre la tierra. Son la misma operación, vista desde 2 ángulos, desde arriba y desde abajo, desde lo espiritual y desde lo físico, porque el mundo espiritual y el mundo físico están entrelazados, de una manera que la teología moderna ha perdido en gran parte, pero que la Escritura afirma con consistencia absoluta. Lo que ocurre en los cielos tiene consecuencias en la tierra, y lo que ocurre en la tierra tiene eco en los cielos. Cuando Enoch fue llevado arriba, no fue solamente para recibir turismo celestial, fue llevado para comprender esa interrelación y para comunicarla a los que vendrían después. Y lo que Enoch comunicó confirma y amplía lo que Isaías vio. Pero fíjate, mi corazón, en algo que casi nadie percibe cuando lee Isaías 24 junto con el libro de Enoch. Y Enoch en el capítulo 100 de su libro describe el mensaje que Dios le envió a Noé antes del diluvio. Dios le dijo a Noé que la tierra estaba llena de transgresión por causa de los vigilantes y que él estaba a punto de producir una inundación de agua sobre la tierra para destruir toda carne
que tenía en sí el espíritu de vida. Pero antes de eso que ocurriera, antes de que las aguas cayeran, él habló, el justo fue preservado, Noé y los suyos. Fueron puestos a salvo en el arca antes de que el juicio comenzara. Y ese patrón, el justo preservado antes del juicio pleno, es exactamente el patrón que aparece en la doctrina del arrebatamiento. Es inevitable el arrebatamiento, mis amores. Es inevitable. Que desarrolló en la primera de Tesalonicenses 4 y que Jesús insinuó en Juan 14 cuando dijo que iba a preparar lugar para los suyos y que vendría a recibirlos. Ese patrón está también en Isaías 24, porque en el versículo 13 dice, el profeta que en medio de la tierra y entre los pueblos quedará como en la sacudida del olivo, como en los rebuscos cuando se acaba la vendimia. Esa imagen del rebusco, de lo que queda después de la cosecha principal, no solo habla del remanente, mis amores, que permanece en la tierra durante el juicio, también habla de que hubo una cosecha principal antes, una recolección, una separación, un movimiento de retiro de lo que estaba maduro antes del juicio pleno. Comenzará. ¿Lo comprendes? La profundidad de lo que Isaías estaba viendo, no solamente vio el fin de la tierra en términos de juicio, sino también vio el fin de la tierra en términos de liberación, para los que estaban preparados. Y esa conexión entre juicio y liberación, entre desolación y rescate, es la tensión que recorre todo el capítulo 24. Que necesitas entenderlo, mi corazón, y que solo cobra sentido completo cuando lees a la luz del plan completo de Dios revelado en toda la Escritura. Sí, es necesario que te des cuenta de todo eso, porque tiene que venir el plan de rescate para los que le pertenecen a Él. Sí va a hacerlo, antes del juicio final, porque antes de que alcance su punto máximo. Ahora tú necesitas escuchar algo que los comentaristas de este texto raramente articulan con esta claridad. ¿Por qué existe en Isaías 24 una dimensión que afecta directamente la vida espiritual de cada creyente en el presente, no solamente en el futuro profético? El versículo 5 identifica 3 razones por las cuales la tierra llega a su estado de desolación. Porque todas las leyes transgredidas, el estatuto violado, el pacto sempiterno quebrantado, y estas 3 razones tienen sus equivalentes exactos en el mundo espiritual contemporáneo. Las leyes transgredidas, hoy vivimos en una cultura que ha declarado la guerra sistemática a los fundamentos morales de la ley divina. No hay discreción, con orgullo, con festividades, con festivales, con legislaciones, con campañas de adoctrinamiento desde los primeros años de escolaridad. Eso es lo que están haciendo con nuestros hijos. El mundo hispano, que por décadas fue considerado un bastión de valores familiares y fe religiosa, está siendo transformado a una velocidad que asombra, mis amores. Las leyes del diseño original están siendo redefinidas en tiempo real. Y quienes se atreven a señalarlo son señalados como intolerantes, como retrógrados, como peligrosos. El estatuto violado, existe en la escritura un orden creado que regula las relaciones entre el mundo espiritual y el mundo físico. Los vigilantes lo violaron en la época pre-Noé, ¿no? Y existe movimiento masivo de apertura a lo espiritual, que no discrimina entre lo que viene de Dios y lo que viene de las tinieblas. La meditación trascendental, las prácticas de canalización, el contacto con guías espirituales, la apertura de entidades que muchos lo practican, no identificadas, todo esto está en auge. Y dentro de la iglesia, la gente consume ayahuasca, creo que le dice. ¿Para qué? Para subir a la 4ª dimensión. Están haciendo muchas cosas como transgresión, pero todos ya han entrado a esas prácticas.
y doctrinas que violentan el estatuto que regula la relación legítima entre el creyente y el mundo espiritual. El pacto sempiterno quebrantado, ese pacto que Dios estableció con Noé y con la humanidad entera, incluye el respeto por la vida humana, el reconocimiento de la imagen de Dios en cada ser humano, el cuidado de la creación que nos fue encomendado. Y esos tres elementos están bajo ataques simultáneos en nuestra generación. Y lo que Isaías describe no es algo que ocurrirá en el futuro lejano y abstracto, es en el resultado acumulado de decisiones que se han tomado generación tras generación y que en nuestra era han alcanzado una concentración que hace inevitable el cumplimiento de la profecía. Pero el próximo punto, mis amores, es el que más profundamente debe afectarnos. Existe en el capítulo 24 una frase que debería producir guerra espiritual, activa en cada creyente que la escucha. Dice la profecía en el versículo 16: pero yo dije, flaqueza es mía, ay de mí. Los pérfidos han actuado, perdón, perfidamente, y con perfidia los pérfidos han procedido. Esa expresión de queja del profeta revela algo sobre el estado de la tierra en este momento. La perfidia, la traición deliberada del doble moral, el engaño sistemático, habían permeado la sociedad hasta sus capas más profundas. Y Isaías lo reconoció como una señal que el juicio estaba muy cerca, porque Dios es extremadamente paciencia. Ha soportado por siglos la rebeldía humana. Extiende misericordia mucho más allá de lo que cualquier cálculo humano superaría. Pero existe un punto en que la acumulación de perfidia alcanza un límite, un momento en que la medida está llena. Y cuando ese momento llega, el proceso que Isaías describe en el capítulo 24, mis amores, es esta que se activa con una velocidad que toma por sorpresa incluso a los que creían estar preparados. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todo. Este estudio, la pregunta que define la posición, la relación en todo lo que viene. ¿Perteneces al grupo que está produciendo la perfidia? ¿O en el grupo que lo está lamentando? ¿Eres parte del sistema que viola el pacto sempiterno? ¿O eres parte del remanente que eleva la canción de gloria hacia él en medio de la desolación? ¿Tu vida espiritual es lo suficientemente sólida como para sostenerte en el periodo del sacudimiento que las señales indican? Porque ya está comenzando. Estas no son preguntas retóricas, mi corazón. Son preguntas de diagnóstico espiritual. Y solo tú puedes responderlas. Hay algo que Enoc vio en los cielos que cambia completamente la perspectiva de todo lo que hemos dicho hasta este momento en el libro de Enoc. En los capítulos que describen las parábolas o similitudes, Enoc vio a los elegidos reunidos con el Hijo del Hombre en la presencia del Señor de los Espíritus. Vio ese momento de reunión, ese momento de culminación. Vio cómo los que habían soportado la tribulación de la tierra, los que habían mantenido la fe, los que no habían inclinado su rodilla ante los sistemas del engaño, eran reunidos y glorificados. Y lo que Enoc describió en ese momento no es una escena de alivio frío, es una escena de desbordamiento de alegría, de reconocimiento, de vindicación, porque uno de los grandes sufrimientos del creyente genuino en los tiempos del fin es precisamente el sufrimiento de la incomprensión. La gente a tu alrededor no entiende. ¿Por qué te niegas a seguir ciertas tendencias? ¿Por qué mantienes ciertas convicciones? ¿Por qué resistes ciertas presiones culturales? ¿Por qué insistes en hablar de profecías y señales cuando el mundo moderno te dice que todo eso es superstición arcaica? Y Enoc vio que el sufrimiento de incomprensión tendría un momento de vindicación, que los que habían sido vistos como ingenuos, como retrógradas, como fanáticos, serían vistos en este momento final como los que habían tenido razón, los que habían leído las señales correctamente, los que habían preparado su lámpara con aceite cuando las otras lámparas comenzaban a apagarse.
Y eso es vindicación, mis amores. El final de los elegidos es la fuerza, el sentido de todo el mensaje de Isaías. Es necesario que nos demos cuenta, mis amores preciosos. Es necesario abrir los ojos a la realidad. Es necesario entender y comprender que lo que Isaías vio es para estos días. Pero si tú, con todo lo que yo te estoy diciendo, tú prefieres seguir creyendo las cosas que te comparten afuera, las cosas materiales que se viven en la mayoría de los hogares, es tu decisión, mi corazón. Nadie te puede obligar. Tú ya sabes lo que te voy a decir. A la fuerza no entran ni los zapatos. Entonces pongámonos pilas, rectifiquemos con nuestros actos, ablandemos nuestra memoria y preguntémonos si estamos haciendo lo correcto. De ti depende lograrlo, mi corazón. Para mí ha sido un placer estar con todos ustedes. Besitos. Chao. Hasta prontito.